Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano para participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, asimismo entre gobernantes y gobernados. Representan los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida política o el poder político con el que cuenta éste para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado. Algunos derechos políticos son derecho al voto, derecho a unirse a un partido político, derecho a ser candidato a un puesto político, derecho a participar en demostraciones políticas, derecho de asociación, derecho de voto. Se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos. Derecho a ser electo. Es el derecho que tienen los ciudadanos a postularse para ser elegidos con el fin de ocupar determinados cargos públicos. Derecho de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos. Derecho de petición política. Se refiere al derecho de dirigir peticiones a las cámaras o a los órganos ejecutivos y de exponer sus necesidades a fin de influir en la legislación política. Derecho de asociarse con fines políticos. Derecho a reunirse con fines políticos. Antiguamente en México las mujeres no tenían derecho al voto. Actualmente tanto hombres como mujeres tienen derecho a votar y a ser votados o elegidos en algunas contiendas democráticas. El derecho de formar parte de partidos políticos y de hacer política para beneficio del país de una manera ordenada y cumpliendo las reglas del IFE. Conjunto de derechos humanos de índole político que garantizan al ciudadano la capacidad de participar e influir en la administración del poder político. Junto con los derechos civiles compone el grupo de derechos humanos relativos a la protección de la libertad individual frente al poder político del Estado. Buenas tardes, mi nombre es Yubienit Hernández Hernández. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Aztlán. En esta ocasión me tocó exponer derecho de petición. El derecho de petición está dentro de las garantías individuales que está constituida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 8. El artículo 8 nos habla exactamente del derecho de petición, que dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, en una vez que se haya hecho la petición, el funcionario tiene que dar contestación favorable o no para el peticionario, pero en breve tiempo. ¿Cómo debe formularse este escrito de petición? La petición debe ser formulada por escrito, en idioma español, de forma clara, en duplicado para acuse de recibo, con la cita de hechos de lo que se está solicitando, con la entrega de documentos que se le vayan a anexar a esta solicitud, petición, reclamación, queja o lo que se esté solicitando, dirigida a un órgano o servicios públicos. Tiene que ir firmada por el peticionario, señalando domicilio para notificaciones, aportar datos personales, no expresar amenazas u ofensas. Se puede hacer en el momento que ellos decidan. La petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa. Bien, esta solicitud se debe hacer, como ya lo mencionamos, ante las autoridades o algunos funcionarios públicos. En algunos casos existe el carácter de reserva de algunos documentos en el cual darán respuesta a esta petición, pero informando que hay cierta reserva para alguna información. Hay también una excepción de algunos requisitos de escritura, al requisito de escritura. Si bien nos dice la Constitución en el artículo 8 que
la petición, cualquier petición se hará de forma escrita. Hay algunos casos en el que hay algunas excepciones, por mandato legal, en situaciones de emergencia y por existencia de formularios. Por mandato legal nos dice, si bien el texto constitucional establece que el ejercicio del derecho de petición debe ser presentado por escrito, encontramos que el legislador ha encontrado que tal escrito puede tener excepciones cuando existen circunstancias especiales, así por razones de celeridad administrativa o por economía procesal. Se ha permitido que estas peticiones sean de forma oral. También hay situaciones de emergencia. ¿Cuál puede ser las situaciones de emergencia? En que el gobernado enfrenta circunstancias que impiden que lo haga de manera escrita, de manera oficial. Tiene que hacer la petición verbal o la autoridad tiene que responder a esta petición por la situación de la urgencia o de la emergencia. En este caso puede ser cuando hagan una llamada telefónica a policía, a los bomberos, asistencia sanitaria, al rescate. En ellos quedan incluidos los programas de emergencia establecidos por las entidades públicas, como pudiera ser el plan BNC. Existe también por existencia de formularios. En ocasiones vamos a alguna dependencia y las solicitudes se hacen de forma, en el lugar existen formatos que se tienen que llenar y que esas son el tipo de solicitudes. Y por ese tipo de solicitudes que hay formularios se evita la solicitud que ellos hagan por escrito, pero ya está en los formularios. Hay clases de peticiones, hay quejas, reclamaciones, manifestaciones, solicitudes, peticiones, demandas, ruegos, propuestas, acusaciones, apelaciones, entre otros. Podemos mencionar que todos estos, pues ya lo hemos mencionado, que son a base de una forma escrita, de forma respetuosa y sin ofensas ni amenazas. Hay términos que disponen las autoridades para dar respuesta a los derechos de la petición. 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 días para contestar peticiones de información y 30 días para contestar consultas. Eso es lo que abarca un poco lo que es el derecho de petición. Y también encontré una jurisprudencia que dice que la petición, la garantía contenida en el artículo 8º constitucional, se conforma de diversas subgarantías que le dan contenido y que deben considerarse por el juez de distrito en el juicio de amparo por violación a dicho derecho. En dicha tesis, el tribunal determinó que las subgarantías que componen el derecho de petición son: A, la de dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado; B, que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y C, dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. En este sentido, es importante determinar la conducta de la autoridad correspondiente ante una solicitud presentada ante autoridad competente a efecto de determinar si alguna de estas subgarantías no se ha observado y de resultar conveniente o necesario interponer el juicio de amparo impugnando dicha conducta de la autoridad. Derecho de libertad en el campo del derecho. Libertad es la ausencia de trabas en relación a los movimientos de una persona o animales. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad o de encierro, nos imaginamos una persona que está tras las rejas, en la cárcel, como decimos, o de un animal, un pajarito que está dentro de una jaula. A eso nos referimos con la libertad, que no haya nada que nos impida el movimiento. Este derecho de libertad del que hablamos es aquel que nos permite estar dentro de un sistema protector, que ya sabemos cuál es la definición de derecho. Se nos explica que este sistema protector está constituido por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entendamos este derecho de libertad como algo positivo, no algo negativo. De lo contrario, solo marcaríamos límites, mas no entenderíamos la esencia. ¿Por qué positivo? Por ejemplo, ya sabemos que la constitución política está dividida en dos partes, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es donde están constituidos los derechos humanos. Este es el sistema racional al que nos referimos. Hoy en día
los derechos humanos han tomado una gran importancia que durante muchos años se buscaba y toman una gran relevancia en nuestro sistema jurídico mexicano. Vamos a un ejemplo. Si no estuviéramos protegidos bajo este sistema, ahorita vemos que está de moda que todos quieren hacer justicia por su propia mano, que alguien comete un delito y lo agarran, lo golpean y le hacen lo que quieren, haciendo justicia por sí solos. Pero en la Constitución, en el artículo 17, está constituido que nadie puede hacer justicia por su propia mano ni exigir sus derechos por la fuerza. Entonces, si no existiera este sistema, cada quien haría como bien quisiera. Sobre esta libertad, existen muchos derechos de libertad como derecho de tránsito, derecho de expresión, derecho de culto, en los cuales nosotros podemos basarnos y guiarnos. En sí, libertad no es poder ni capacidad, sino un derecho. Libertad jurídica, concepto perteneciente a la filosofía de la razón práctica de Immanuel Kant. Junto con la independencia y la libertad, es una de las características básicas de un ciudadano. Consiste en la facultad de no obedecer ninguna ley exterior a la que no hayamos otorgado nuestro consentimiento. Es decir, los que obedezcan las leyes deben ser los coautores de estas. El Estado debe garantizar este principio y posibilitar la unión de las libertades individuales con el derecho político y autonomía jurídica individual, con la voluntad del pueblo. El concepto lo define como el poder de autolegislarse colectivamente, haciendo coincidir la libertad con la autonomía. Es fruto de la aceptación de un contrato social en el que el ser humano renuncia a su libertad natural para constituir al Estado. Esta libertad queda garantizada por el derecho, la obediencia a la ley. Requiere un consentimiento previo de la ciudadanía. El ciudadano se convierte entonces en colegislador de las leyes y el gobernante debe promulgar leyes frutos de la voluntad unida del pueblo. Sin embargo, la libertad jurídica no justifica la desobediencia civil. La desobediencia conlleva la violencia y frustra los intentos de paz. Una vez que la ley está en vigor, estamos obligados a cumplirla, sin importar la forma de soberanía que existe en el Estado. La libertad jurídica podemos definirla como la regulación legal de la libertad natural. Las leyes contemplan las conductas esperadas y socialmente necesarias. Entonces, el ejercicio lícito de la libertad de los demás y no de en contra de lo prohibido por la ley. En el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad religiosa y la ideología. En el artículo 17, aquellos que amparan a las personas que están en juicio. En el artículo 9, el derecho que tiene toda persona a ser protegida en su libertad y seguridad. En el artículo 41 consagra el derecho de tránsito y de residencia para todos los habitantes del territorio nacional. En conclusión, la libertad jurídica es un derecho que como seres humanos poseemos. Es la posibilidad de ejercitar los derechos que nos son conferidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestras garantías individuales. La libertad en el Estado es proveer al individuo de una serie de derechos, creando una esfera jurídica que le permita los fines que se proponga. Sin embargo, como somos un ente social, debemos tener limitaciones al actuar y respetar la esfera jurídica de otras personas.